Damos de bienvenida al doctor Enrique Santos, el fue vocal del Consejo de Educación Superior. El presidente Guillermo Lasso, en seguimiento a algunas ofertas de campaña, suscribió un nuevo reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior, mientras el país, el gobierno y los distintos actores esperan reformas más profundas a la LOES. Esto, de cualquier manera, ha traído nuevamente al tapete el tema de la educación superior en el país. Más allá de este reglamento, ¿qué es lo importante, lo que se debe discutir y debatir aún en Ecuador, doctor Santos? Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para toda la audiencia. Yo creo que la pregunta que planteó está absolutamente precisa. Más allá de esta eliminación de una prueba nacional, de una prueba tomada por la CENESID, ¿cuál es el tema de fondo? Porque el debate estos días lamentablemente se ha centrado en que si el examen o el no examen. Yo tengo mi opinión personal sobre el examen, sus logros, sus límites y cómo podría ser reemplazado. Pero lo que dice la ley, lo que habla la ley, no es que si se toma o no se toma un examen. Desde el 2010 la ley habla de que hay que crear un sistema nacional de admisión y de nivelación. Ese es el punto. Cómo se admiten y cómo se nivelan a los estudiantes que vienen con déficit desde el bachillerato. No se habla de un examen. Por lo tanto, yo creo que está sobredimensionada la importancia de esto, se lo ha convertido en un tema mediático. Yo entiendo, pues, obviamente que tiene que ver con un compromiso que asumió el presidente en 2 campañas anteriores y que ahora que ganó, la quiere cumplir, la eliminación de la prueba de CENESID para pasárselo a las universidades, que no soluciona el problema. ¿Qué es lo que pretende solucionar la eliminación del examen? Lo dijo el presidente el día jueves pasado, que los estudiantes puedan escoger la universidad que quieran y la carrera que quieran. Eso no es algo novedoso. Se daba antes, se daba antes. La prueba nacional tenía posiblemente una ventaja y una desventaja. La ventaja es que en una sola prueba yo podía postular a varias universidades por la misma carrera y nosotros lo sabemos, los chicos decían, ok, escojo una última o penúltima alternativa de una carrera que no es la que más me gusta, pero que podría seguirla por si acaso no apruebe cupo en la carrera que yo quiero. ¿Sí? Entonces, eso no es que se elimina, eso pasa ahora a la competencia de la universidad. Y lo preocupante es que de aquí en adelante no va a ser el gobierno el que aparezca a los ojos de los jóvenes, de la sociedad, como los responsables de que los chicos no entren a la universidad, sino que van a ser directamente las instituciones de educación superior. Las próximas movilizaciones no van a estar centradas contra la CENESID, contra el gobierno, cuando empiece la frustración, ¿no es cierto? Sino que van a estar enfocadas contra los rectores de las universidades y contra los Ahora, consejos las universidades universitarios. tienen la tarea de moldear Tienen que aquello que hacerla. estuvo bien y aquello que estuvo mal, de mejorar, de optimizar el sistema con un poco más de control, Es decir, los cupos no van a aumentar, eso lo ha dicho la indudablemente. propia secretaria nacional de la CENESID. Entonces, no sé cómo esté, no manejo los datos de Cuenca, por ejemplo, cómo está el cupo para ingreso en medicina, ¿no? Aproximadamente, me imagino que estará 200, 300 estudiantes al año. Eso no va a cambiar. Simplemente la prueba de admisión va a ser una prueba que la tome la propia universidad. Además, con una cosa que hay que aclarar, por si acaso, lo que dice el reglamento es que las instituciones de educación superior, en este caso las universidades y escuelas politécnicas, pasan a implementar, pasan a ejecutar la prueba, pero no se habla de una prueba por facultad, por carrera, como hacíamos antes. El reglamento dice claramente una prueba unificada. Cada universidad tomará una prueba unificada de admisión. Entonces, yo creo que el tema de fondo no ha sido subsanado. Si el problema de fondo es el sistema de admisión y nivelación, ¿qué es lo que tenemos que discutir? Primero, ¿por qué a pesar de los intentos de la LOES del 2010, que decía que se iba a tomar este examen durante 5 años hasta superar las brechas entre el perfil de salida de los bachilleres y la exigencia de la universidad de ciertos conocimientos, destrezas, habilidades para poder ingresar a estudios de educación superior? ¿Por qué esa brecha no fue superada? ¿Por qué no ha podido ser superada? Entonces, en mi opinión, eso remite a una falla sistémica, que es la no integralidad de
el conjunto del sistema de educación superior. Nosotros como profesores, tú y yo, Gustavo, sabemos que, y nos hemos quejado, ¿no? Los chicos que llegan a arquitectura, los chicos que llegan a sociología, economía, a medicina, no vienen con los conocimientos, no vienen con las destrezas, no vienen inclusive con las aptitudes de razonamiento, lingüísticas, de escritura, etcétera, para poder seguir nuestras carreras. ¿Sí? Entonces le pasamos la culpa, entre comillas, esta culpa al bachillerato. Cuando se habla con los colegios, con el ciclo de bachillerato, ellos dicen el problema viene de la educación básica. Y en la educación básica es que el problema viene de la inicial y luego ellos dicen es que el problema es que no es obligatoria la elemental y finalmente se termina diciendo el problema es el entorno nacional, el entorno familiar. Entonces, es un uroboro, una serpiente que se está devorando la cola, ¿no es cierto? Se está devorando a sí misma, en donde cada uno le lanza la responsabilidad del otro y no se ve que el tema es sistémico. Mira que ha habido tantos intentos. Nosotros conocemos el intento por la creación del contrato social de la educación, por ejemplo, que en Cuenca tuvo mucha incidencia, el rector Estudillo estuvo metido en eso. Sin embargo, ya los resultados concretos de esos intentos de articular el colegio con la universidad fallaron. La LOE del 2010 hablaba de esto, pero nunca se hizo. La reforma que se hizo en el año 2018 incluyó inclusive una figura institucional de coordinación con el ministerio para ir cerrando estas brechas, pero no se ha implementado. Entonces, yo creo que este tema no viene únicamente desde una acción del gobierno de turno, sino que viene desde una política pública que obligue a que las propias universidades, en conjunto con los colegios, de modo concreto, puedan ir definiendo de qué manera se pueden establecer procesos de preparación, no tanto de orientación vocacional, eso creo que es muy complejo, pero sí de preparación, de información, de acompañamiento a los chicos desde el colegio, ¿no? Hay niveles de articulación, hay países donde se hace esa articulación, de tal manera que cuando, como en España, por ejemplo, cuando el chico ya está en el bachillerato, más o menos tiene un campo de conocimiento al que va a acceder, tiene que tener una nota mínima para poder presentarse a esta prueba de selectividad, como se llamaba antes, y se llama ahora prueba de acceso a la Universidad de Pau, y evidentemente los niveles de deserción en ese contexto son bajos. Y las competencias del estudiante, los conocimientos del estudiante para al ingresar a la universidad, a uno de los 4 campos de conocimiento que define el PAU, son áreas de conocimiento que ya han sido preparadas por el estudiante mientras estuvo en los años de bachillerato. Entonces, Muy poco se ha trabajado también en el tema vocacional, en diagnóstico vocacional para los estudiantes, que es quizá una etapa incluso previa. ese es el acompañamiento. Y mira, el antiguo vicerrector de la Universidad de Guayaquil, el doctor Fernando Semboya, que fue destituido por CELI y ahora ya ganó el recurso de casación, así que ahí va el Estado que tener todos nosotros pagarle, ¿no? Por la destitución ilegal de la que fue objeto. Él planteó en algún momento un tema que me pareció muy interesante. Bueno, él es experto en matemática, experto en informática, y él decía, en esta época de los Big Data, ¿qué sentido tiene tomarle a un estudiante una única prueba que sea la que define su futuro cuando con la abundante información que se puede generar y que ya se está generando en muchos establecimientos de educación del nivel elemental, se puede tener información para construir perfiles precisos de cómo este chico que llega al tercero de bachillerato y le toca ir a la universidad, se ha generado una información monumental de cómo ha evolucionado psicológicamente, cognitivamente, en términos de aprendizaje, en términos de intereses, y por lo tanto el proceso de acompañamiento, yo más de acompañamiento que de orientación vocacional, este proceso de acompañamiento no es que la inteligencia artificial, no es que los big data lo resuelven, no, los seres Sí, humanos lo pero resuelven, usted lo que sugiere, pero hay más datos. y este experto que usted cita, es emular un poco lo que hace Google, Amazon, las grandes compañías, por supuesto lo hacen sobre todo con un sentido de marketing comercial, pero aplicarlo de alguna manera Tenemos a lo vocacional, a lo educativo, a tenemos lo los recursos, académico.
No estamos hablando de una ciencia del primer mundo, es falso. Ujú. Eso se hace en el Ecuador. En el Ecuador ya la Universidad de Cuenca Así es. está trabajando mucho el tema de la inteligencia artificial. Se está haciendo, lo hacen profesionales. Podemos tener la asesoría de organizaciones internacionales o inclusive organismos privados nacionales y se podría desarrollar un sistema de admisión de nivel así, y yo le agregaría de preparación para la educación superior que sea Ya. modélico. Eso es el Ahora, más primer allá punto. de esto y en función del corto tiempo que tenemos, doctor Santos, yo quisiera también enfocar otro tema. En un país de permanente crisis, en un país que va sufriendo un acelerado deterioro económico que trasciende incluso a gobierno y a distintas líneas que los gobiernos en su turno van asumiendo que es una crisis económica, un estado al que difícilmente se le puede exprimir más. Revisábamos ayer con algún otro interlocutor ciertas cifras de inversión de Ecuador en educación en general y en educación superior en particular, y las cifras van en permanente desmedro, en caída en el tema universitario del 2015 hacia acá. Todas las universidades han tenido importantes recortes y parece eso ser una tendencia. En términos de país, índices que estuvieron altos a fines de los años 90, a comienzos de los 2000, incluso en el 2010 con recuperación, también han caído, tanto en inversión global en educación como en educación superior. ¿Cómo enfocar este tema? Sabiendo que las cosas desde el punto de vista económico tienden más bien a desmejorar que lo contrario. Bueno, yo creo que ahí hay un tema que es un poco tabú en las universidades. En el año 2010 no estuve en el proceso, pero lo conozco por actores de primera mano. Cuando se discutía la LOES, se hizo el planteamiento desde parte del gobierno de entonces del expresidente Correa de rediscutir el financiamiento de las universidades, ¿no? El FOPEDEUPO, que lo conocemos bastante bien. Bueno, los rectores que lideraron el proceso, ninguno de ellos está ahora, se negaron y dijeron que el FOPEDEUPO era un logro histórico y que no necesitaba ser cambiado. Yo entiendo el contexto. El contexto era que, recordará usted, ¿no es cierto?, desde que estaba doña Elsa de Mena, venían incrementándose las tributaciones, venía incrementándose el IVA, el impuesto a la renta, que son las dos fuentes que constituyen este fondo de las universidades que se llama el FOPEDEUPO. Y además se creó pues una compensación por la gratuidad, había esta donación del impuesto a la renta de las empresas, las universidades dijeron, no, pues nos están quitando, bueno, sí, se compensó también eso. Pero la ley quedó, el FOPEDEUPO quedó, y hemos tenido un incremento de universidades. Tenemos en este momento 4 nuevas universidades, 5, perdón, 4 creadas a partir de la Constitución una y de la LOES otras 3, y tenemos la Universidad Pública de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta y Huasi. Y además, yo he escuchado al señor presidente decir que hay un compromiso que lo quieren honrar de crear la Universidad de Santo Domingo y un número que no recuerdo bien de universidades en la Amazonía. Y adicionalmente, recuérdese que durante el final del gobierno de Moreno se inició y se aprobó en las instancias de CASES, no sé si ya en el CES, la creación de la Universidad de la Policía, que por más que la policía dice que lo van a financiar con sus propios fondos, nosotros sabemos que no es posible, porque la ley, la Constitución dice que las universidades públicas se financian con el FOPEDEUPO y un derecho no es renunciable. Entonces, mire, esa torta, ¿no es cierto?, no ha ido creciendo. Tenemos estas perspectivas de disminución del impuesto a la renta, del cobro, que es lo que se ha venido dando, y eso es lo que hace que el presupuesto de las universidades, que proviene básicamente del FOPEDEUPO, no haya ido creciendo en la medida en que ha crecido la demanda. Entonces yo creo que es hora de sentarnos, hablo como sistema, sentarnos a conversar con este gobierno, y creo que este gobierno no va a poner oídos al pedido, pero con el que venga, es necesario sentarse y poner esto en la mesa de discusión. ¿Cómo reformulamos el financiamiento de la educación superior? Porque siendo un fondo preasignado, evidentemente los recursos están limitados a lo que es el fondo D. De lo que hemos visto en los últimos años, la única vez en que vi que claramente se estaba infringiendo la ley para negarle a la universidad los recursos que necesitaba, fue en el famoso recorte terrible, ¿no?, que hizo el gobierno de Moreno en el año 2020. De ahí en adelante, técnicamente hablando, lo que se ha hecho es decir lo que dice hacer lo que dice la ley.
Por lo tanto, tiene que haber una reformulación del FOPEDEUPO. Tenemos que sentarnos a conversar cómo generar otras fuentes adicionales, otros recursos adicionales. No los puedo decir este rato, no soy un Lo que experto en el obligará tema. también a reformas a la LOES en ese sentido. Y eso lleva reformas a la LOE, pero yo diría, seguir diciendo es que tienen que darnos más presupuesto, cuando el mismo Así, concepto se del va convirtiendo FOPEDEUPO tiene una además en pedir limitación. peras al olmo. No es posible, no es posible. Usted sabe que partidas extrapresupuestarias prácticamente es imposible en este momento. Entonces, el tema de fondo es ir a reformular el financiamiento de la educación pública y de la particular que recibe fondos del Estado. Otro mega tema, doctor Santos, el tema de la autonomía universitaria. Se puso, y con razón, el grito en el cielo por parte de las universidades por una serie de atribuciones que se les quitó con la LOE. Se ha venido reclamando permanentemente, ahora se ha devuelto una pizca de autonomía en este tema de el control o el mecanismo de ingreso de los jóvenes estudiantes a las universidades. ¿Hasta dónde y hasta dónde deben ir estos temas de autonomía? Autonomía de gobierno universitario, autonomía académica, que se reclama mucho, sobre todo en cuanto a los programas, planes, pensums de estudio, autonomía administrativa, autonomía presupuestaria y financiera. Bueno, yo creo que en el reglamento hay un punto que no ha sido muy atendido, que es la búsqueda de agilizar los procesos de aprobación de carreras y programas que, de acuerdo a la ley, tienen que presentar las universidades y que tienen que ser conocidos, evaluados en el CES. Yo personalmente, por la experiencia de estos años, pienso que eso está bastante bien, pero que en la medida en que el sistema va mejorando, que hay universidades que van acreditando, universidades que tienen estándares de calidad muy altos, es posible permitir que, al menos en carreras que no son estratégicas, que no son de seguridad, que no tienen que ver con la salud pública, que no tienen que ver con la educación, con los temas legales, sí es posible ir soltando amarras para que las universidades puedan implementar estas carreras y luego se hace un seguimiento ex post por parte del CEJO, por parte del CACE. Eso es posible. Pero en el caso de las carreras como medicina, como ingeniería, sí se necesitan criterios que parten de una política pública nacional. Es decir, no necesitamos, en Cuenca, no necesitamos abrir cupos para que cada año salgan 2.000 médicos. Hay criterios de empleabilidad, hay criterios de pertinencia que tienen que ser articulados con las políticas. No voy a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Tienen que ser articulados con las perspectivas del país, con las necesidades del país. Entonces, yo creo que las universidades tienen un nivel de calidad, estamos en rankings internacionales, nacionales, por primera vez. Yo personalmente creo que eso es uno de los efectos positivos de la LOES. Y por lo tanto, hay que reconocer ese incremento de la calidad, esa excelencia de universidades como la Universidad de Cuenca, como la Universidad Central, las politécnicas, para poner unos solos ejemplos, y darle, obviamente, liberar amarras en la autonomía en cuanto a la aprobación de las carreras y programas. Pero hay otros puntos que para mí son más importantes y que no se han soltado. Desde la ley del año 2010, la reforma que se hizo en el año 2018 y los reglamentos a las leyes de entonces y el reglamento que se acaba de emitir ahora, no se modifica, no se altera, no se ponen plazos para dos temas. Primero, la creación de un sistema de compras públicas universitarios. Si usted revisa, eso está en la LOES del 2010. Eso está en la LOES del 2018. Pero ninguno de los reglamentos establecen, como debe ser, plazos o términos para que se cumpla con esto. Este ha Entonces, sido un freno de mano, por decir no de alguna tenemos manera, un para las sistema universidades. de Han contratación ralentizado todos los pública. procesos. Nosotros lo sabemos, lo dijo muy bien la doctora Cecilia Paredes el otro día. En la práctica, la universidad solo puede comprar entre abril y septiembre, porque los 3 primeros meses del año Claro. y los 3 últimos meses del año no se puede comprar. Parte de Primero. las razones que ha dejado los escasos presupuestos inejecutables. Y usted sabe que todavía, a pesar de todas las ofertas de tres gobiernos ya, a pesar de todas las ofertas, las universidades se les sigue poniendo trabas para que puedan ejecutar. Se entrega el dinero tarde,
¿no? Inclusive una gran cantidad de dinero se entrega en el último trimestre y eso hace que ciertamente las universidades no puedan ejecutar todo su presupuesto. Y luego viene la queja de cara a las universidades Y de que el además, problema es que ustedes no son las, eficientes. las justificaciones y las razones para recortar aún más los presupuestos. Pues así se lo ha hecho. Obviamente, ¿no? Porque si no ejecuto el 100% de lo que debería poder ejecutar, de lo que tengo que comprometido, no por responsabilidad de la universidad, sino porque el sistema de Bien. compras públicas demora, sino porque abrir partidas, abrir estas cuentas especiales, que es algo tan sencillo que se puede hacer, no se hace. Entonces, El el tiempo, reglamento no aborda eso. el El tiempo, reglamento doctor no Santos, aborda eso. lamentablemente no nos da para mucho más. En todo caso, concluiríamos que se ha dado en estos días un debate extradimensionado por su origen, pero que de cualquier manera ha traído nuevamente al tapete tantos temas aún irresueltos o muy debatidos sobre el sistema universitario. Para finalizar, pensando positivamente sobre la derivación que esto puede tener, ¿hacia dónde debería dirigirse este debate? A ver, yo creo que hay tres tópicos. Primero, no hay discusión de la universidad sin una discusión del país. Es decir, ¿qué país queremos? Por lo tanto, ¿qué universidad y qué educación superior, institutos, etcétera, formamos? Porque decir vamos a crear más institutos cuando el modelo económico que domina este rato no estimula el desarrollo de ciencia y tecnología es una falacia, primera cosa. Segunda cosa, retomar quizá al fin con seriedad el tema de la integralidad del sistema, ¿no? Es decir, cómo vamos a articular los distintos niveles del conjunto de la educación, desde la educación informal, antes de ingresar a la escolaridad, el desarrollo infantil temprano, hasta la educación de doctorado. Y tercero, que a mí me parece un elemento clave, dos temas propiamente universitarios. Uno, el del presupuesto, que lo acaba de anunciar. No podemos seguir con el FOPEDEUPO, eso no es sostenible y no responde a las necesidades de la universidad. ¿Sí? Eso es un elemento absolutamente claro. Y el segundo tema es, además, ¿no es cierto?, del presupuesto, diseñar lo que dice la ley, un sistema de nivelación y admisión. Sistema, la ley no habla de prueba. Un sistema que articule a la universidad con el colegio, que permita hacer el acompañamiento que hablamos aquí. Yo digo desde el bachillerato, algunos me dicen, no, desde el inicial tiene que empezar el acompañamiento, trabajar con la tecnología, trabajar con los Big Data, para que la universidad tenga mejores criterios y tenga ya un perfil definido que permita que los bachilleres que entran a cada una de las carreras no tengan que subordinar su ingreso o no ingreso a una única prueba al final del bachillerato o antes del ingreso a la universidad. Muchas gracias por la Gracias entrevista. a usted, doctor Santos. El doctor Enrique Santos fue vocal del Consejo de Educación Superior y profesor de la Universidad de Cuenca.